idea de hoy es que charlemos un poquito no sobre productos específicos, sino sobre estos temas, estas temáticas generales que tienen que ver con dar valor a los datos para impulsar el desarrollo de los negocios y cómo podemos hacer eso de diferentes formas. Aquí tenemos un par de casos de estudio y casos de éxito que hemos desarrollado en Data Wi-Fi con diferentes clientes y con diferentes tecnologías que nosotros hemos venido desarrollando, pero como les digo, más que presentar la herramienta, vamos a estar hablando un poco de esto, de qué es darle valor a los datos y cómo se puede hacer en cualquier organización. Entonces, un poco hablar de qué es esto que nos convoca el día de hoy, es que cualquier organización, sea cual sea, hablando específicamente de las empresas, necesita poder eh, responder preguntas sobre su negocio. Este primer enfoque que vamos a hablar tiene que ver con las empresas que tienen visitantes. Específicamente aquí tenemos un caso de uso que es el segmento de los centros comerciales, pero más adelante en el otro, en la segunda parte aquí de lo que les quiero compartir, vamos a hablar de otros segmentos que no necesariamente sean del sector comercial y que no necesariamente sean industrias que tengan que ver con visitantes, pero arrancando con tipo de segmentos, tipo centros comerciales, cadenas de retail, universidades, que en medio de la situación de pandemia o no pandemia, tienen visitas físicas en sus instalaciones y necesitan poder hallar el valor a, em, a poder entender quiénes son esos visitantes que están ingresando a sus instalaciones. Como les digo, hay una gran cantidad de segmentos del mercado. Aquí también entran eh, verticales como por ejemplo las de hotelería, inclusive las de sanidad, hospitales, clínicas y demás. Hay una gran cantidad de negocios que tienen interacción con visitantes. Y esta primera parte va a irse enfocada a esto. ¿Qué hacemos, qué podemos hacer para esos negocios que tienen interacción con visitantes? La segunda parte vamos a ver qué pasa con segmentos donde no tenemos necesariamente esa situación. Por ejemplo, empresas del sector de manufacturas, plantas donde ya no son visitantes, sino que son trabajadores los que están físicamente dentro de ellas. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos segmentos donde ya no son visitantes? Y finalmente, la tercera visión que nosotros traemos es qué se puede hacer en un proyecto genérico, que no importa si son visitantes o no son visitantes. Entonces, dado esta primera abordaje que les propongo el tema, vamos a hablar de ese segmento donde vamos a utilizar las redes Wi-Fi para interactuar con los usuarios. Este muñequito que les traemos aquí tiene que ver con un poco el discurso que están empezando a transformar las áreas que les interesa ese contacto con el visitante, que usualmente son las áreas de mercadeo de cualquier organización, quienes están muy atentas a poder interactuar con un posible comprador. Y estas áreas de mercadeo están empezando a hablar de las fuentes en las que tienen contacto con los posibles compradores, con los posibles usuarios, con sus clientes. Y están esos tres términos, el first, el second y el third party data, que básicamente en términos resumidos es cómo yo puedo interactuar con usuarios. Third party data son grandes proveedores de datos que me contactan de forma masiva con muchos usuarios. Ejemplo clásico al día de hoy, Google y Facebook. Google y Facebook tienen contactos con miles de millones de usuarios y yo puedo pagarle a esas redes para que me ayuden a llevar mi mensaje a algún segmento que ellos tengan dentro de su alcance. Es una forma que actualmente están trabajando mucho los departamentos de mercadeo. Tienen la problemática de que finalmente yo no tengo muy claro qué tan cierto, qué tan buena es la segmentación, qué tan cierto es los datos, qué tan reales son los clientes a los cuales me están ayudando a llegar a estas plataformas. Sé que el alcance de ellos en cuanto a números es grandísimo, pero en la calidad de ese contacto no es tan verídica y segundo, tampoco tengo el contacto real con el cliente. Yo a estas plataformas que son muy buenas además, les subo una campaña para interactuar, para llevar mi mensaje corporativo al público, pero no tengo la certeza de quiénes fueron los que lo recibieron. Hay una gran intermediación en ese aspecto que nubla un poco la calidad de los datos. Este Compare Data son aliados que tienen las empresas, por ejemplo, nosotros que proveemos infraestructuras de telecomunicaciones
a sectores corporativos. Ellos tienen aliados de software como por ejemplo plataformas CRM, sistemas POS, este tipo de plataformas que registran interacción con clientes finales, sistemas de fidelización, por ejemplo, también dentro de ellos, que tienen contactabilidad con posibles clientes y compradores a través de alguien que ya no es tan lejano como Google y Facebook, ya es un poco más cercano. Sé que los datos que ellos tienen no son tan masivos, no son miles de millones de datos, pero sí son de una mejor calidad. Sí sé que han tenido contacto de alguna forma con mi proveedor de datos. Y el First Party Data es cuando yo me empodero de esa comunicación con mi cliente. Cuando yo como organización, en este caso que les vamos a mostrar un centro comercial, yo como centro comercial me empodero y yo me comunico directo con mi cliente. Este First Party Data digamos que es unas herramientas en las cuales han tenido que trabajar las organizaciones. Han empezado a incluir muchísimas herramientas como por ejemplo recopilar listas de correos electrónicos para hacer estrategias de mailing o números celulares para hacer estrategias de envíos de mensajes de texto. Esas estrategias que todos hemos vivido como usuarios son lo que se englobaría dentro de esta categoría First Party Data, de poder tener contactabilidad con mi usuario de forma directa, sin tener que me intermedien proveedores de datos. Esto es lo que nosotros con las tecnologías de Wi-Fi Marketing proveemos, con la plataforma Easyfy que decía Jaime en la introducción. Nosotros proveemos las herramientas para que el Wi-Fi clásico, que simplemente se ha venido convirtiendo en un commodity porque toca tenerlo, pues sirva de primera medida en la forma más básica de uso de nuestra plataforma como una solución de First Party Data para contactar usuarios. En medida de eso, hacer una serie de interacciones agradables, poderle mostrar un contenido visual cuando la persona se conecta al Wi-Fi, que le, que le, que le impulse a dar algún dato de contactabilidad, al menos el nombre y un correo electrónico. Esa es la forma más básica en que uno utiliza estrategias de Wi-Fi marketing. Inclusive las mismas infraestructuras de los access point ya están empezando a incluir algunas herramientas que permiten hacer alguna captura de datos. Usualmente los portales cautivos de los access point no permitían gran cosa más que personalizar probablemente un logo y un texto de términos y condiciones. Esto ha venido evolucionando un poco. Las infraestructuras Wi-Fi han venido evolucionando a ser administradas desde la nube y con eso han venido dotándose un poco más de capacidad para hacer algo de first party data. Algo porque todavía, al ser soluciones muy centradas en el hardware, todavía no logran avanzar un poco más de lo que está el mercado actualmente. Nosotros decimos que Data Wi-Fi tiene unas herramientas para hacer esto de la forma más básica, es decir, de la mejor forma, pero cuando digo más básica es que lo mínimo que nosotros hacemos es ayudar a la contactabilidad del usuario, pero ahondamos un poquito más en esto y hacemos un discurso de Zero Party Data. Y Zero Party Data es un concepto un poco más profundo de la interacción con el usuario y es cómo podemos ayudar a que no solamente yo utilice el Wi-Fi para recopilar una lista grandísima de nombres y correos electrónicos, sino para de verdad hallar valor sobre el estudio del entendimiento de los que me están visitando. Zero Party Data refiere a ya no solamente saber ese contacto, saber que hay un contacto, sino tener información, tener realimentación de esa persona respecto a cómo está mi negocio, frente a por qué le atrajo venir acá. En este caso que vamos a hablar de un centro comercial, ¿por qué fue al centro comercial? ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó? ¿Por qué volvería? Una gran cantidad de información que ya hace muchísimo sentido para la organización y que es de gran valor. Por eso empezamos a hablar del valor de los datos. Porque con este tipo de cosas ya pasamos de un listado grandísimo de correos electrónicos que, pues, que sirven, pero que no responden muchas preguntas, la verdad, a un esquema de captura de datos en las que sí empiezan a responder preguntas del negocio. Preguntas además muy importantes. ¿Cómo hacemos Zero Party Data? Esto ya por un lado tenemos una plataforma que permite implementar estrategias de Zero Party Data, es decir, hacer información de forma verídica, que podamos recopilar información de diferentes fuentes, de diferentes formatos. Hay una herramienta tecnológica que es EasyFi, la que nombraba Jaime en la introducción, pero por otro lado tiene que ver con una metodología. Esa metodología nosotros nos sentamos con nuestros clientes y les ayudamos a entender un poco la metodología en la cual le decimos, lo primero que hay que hacer es entender que las personas ya entienden que los datos que poseen actualmente valen, tienen valor. Actualmente ya yo no solamente doy un dato porque sí, sino o sea, que alguien tenga mi número celular para contactarme y mandarme un mensaje de texto, eso vale.
y desde ese punto de vista hay que recompensar al usuario. Entonces, con nuestra herramienta pueden hacer estas estrategias como, por ejemplo, promover que quienes se conecten y decidan dar información de valor al negocio puedan darlo de forma voluntaria. Y con un estímulo como, por ejemplo, este que fue un caso, uno de los varios casos de éxito que hemos hecho, es promuevo que quienes se conecten los incluyo en un sorteo de un posible premio. Si quieren concursar por ese premio, entonces denme su información, yo los estoy recompensando. Y si no quieren hacerlo, si no quieren contestar esa información, si no quieren contestar la encuesta, pues también les doy la opción de que me digan que no. Y con esto van a poder tener acceso a Internet, lo que pasa es que no van a poder concursar en esta recompensa. Esa distinción entre los que dicen que sí y dicen que no me permite, con los que dicen que sí, básicamente llevarlos a capturarle una información de valor. No solamente nombre, edad y correo, sino alguna información ya un poco más que tiene que ver con la segmentación del público que está llegando al centro comercial. En este caso, centro comercial, pero aplicable a cualquier vertical que tenga visitantes. ¿Qué es esa parte de esas preguntas que se le hacen al usuario? Nosotros nos sentamos con ellos y les decimos, venga, un poco dentro de cómo se entiende la segmentación de una audiencia en general. Tiene algo de teoría. No vamos a andar en esto porque es un poco más de otras áreas del saber, como por ejemplo la filosofía del consumidor o el mercadeo. Pero eso tiene teoría por detrás en cuanto a que hay una información que es importante recopilar, como por ejemplo, dónde está el usuario, cuál es su situación demográfica, qué comportamiento me puede a mí indicar, como por ejemplo, por qué fue al lugar, por qué le gustaría volver, qué más le llamó la atención, etcétera. Y dentro de eso, nosotros les hacemos algún tipo de, de tutoría, por decirlo así, en cuanto les ayudamos a identificar variables importantes de ese segmento. Esto, como les digo, aplicable, por ejemplo, tanto a un centro comercial como a un hospital. Y dentro del centro comercial, indagar cosas como, por ejemplo, el motivo por el cual las personas van y por qué les gusta ir allá o por qué les gustaría volver. Porque es funcional, porque es el centro comercial que tiene las tiendas más baratas, o porque es algo experiencial como que, oye, es que me gusta porque es que es súper bonito venir, me siento placentero, me gusta el ambiente. Ese tipo de cosas nosotros los vamos orientando, que puedan identificar estas variables que, como ustedes se dan de cuenta, de fondo responden preguntas del negocio. De fondo le están diciendo al dueño del centro comercial qué es lo que la gente está diciendo frente a por qué le gustaría volver, frente a cuántas veces interactúa con el centro comercial, cuántas veces pensaría volver, por qué volvería al centro comercial, en cuanto a inclusive tendencias de compra, gustos de cuánto podría gastar o cuánto ha comprado o qué ítems ha adquirido dentro del centro comercial, cuánto tiempo dura, y algunos ítems ya automáticos que nosotros podemos sacar de nuestras tecnologías, como por ejemplo cuánto dura una persona dentro del centro comercial y cuál es su journey, es decir, cómo explora las diferentes áreas del centro comercial. Como se da cuenta, aquí tenemos un abordaje metodológico en cuanto a que el Wi-Fi lo estoy transformando en una herramienta que empieza a ayudarme a fortalecer los estudios de mercado, pero con una metodología bastante bien pensada respecto a cómo interactúo con el usuario, cómo lo premio y qué información de valor le empiezo a pedir. Eso redunda en un banco de preguntas que se le hace al usuario cuando se conecta al Wi-Fi, soportadas con las herramientas tecnológicas que lo permitan capturar. Específicamente en este caso estamos hablando de las herramientas de marketing Wi-Fi, de data Wi-Fi. Y en este caso que les vamos a presentar de algunos resultados, tuvimos un escenario en los cuales durante 20 días de piloto en un centro comercial recopilamos 5.000 registros diferentes. En esos 5.000 registros diferentes nos dimos cuenta de algunas cosas muy interesantes, algunas cosas descriptivas, y aquí es donde empezamos a hablar un poquito en esta charla sobre análisis de datos, sobre ciencia de datos, algunas cosas que se describen normalmente, como por ejemplo el estado civil de una persona, la podemos ver de forma descriptiva, que en la mayoría son solteros, después siguen casados, eh, algo no muy sofisticado, la verdad, es una lectura simple de los datos. Eh, de forma automática, el sistema ya empezamos a ver tendencias, por ejemplo, en las horas de uso del Wi-Fi del centro comercial, cómo yo puedo identificar ya horas picos y cómo puedo empezar a tener esta información de la hora de conectividad como parte de entender el público que me está visitando. Y
llegamos a esta que es una gráfica muy, muy interesante que nos gusta mostrar, y es que cuando hacemos un abordaje metodológico del Wi-Fi, cuando no solamente es poner un portal cautivo por ponerlo porque quiero poner Wi-Fi en el centro comercial y quiero poner mi logotipo en ese Wi-Fi, sino cuando lo hacemos con una metodología pensada para que interactúe de forma positiva con el usuario, tenemos resultados como este. En esta gráfica, en un centro comercial, cuando hicimos esta interacción, obtuvimos esta gráfica que el colorcito azulito en las burbujas están indicando la marca de celulares Apple. Celulares que logramos caracterizar en rangos de precios de acuerdo a las referencias que pudimos identificar, y vimos que una gran parte de la población que se está conectando, representado por las burbujas más grandes, entre más grande la burbuja, más personas, entre más pequeña la burbuja, menos personas, encontramos que personas que tenían celulares de alta gama, celulares que podían costar varios millones de pesos en moneda colombiana, y que con toda seguridad estaban respaldados con planes de datos, es decir, esos celulares tenían conectividad en el centro comercial, se vieron inducidos a conectarse al Wi-Fi, aun cuando no lo necesitaban desde el punto de vista de la conectividad, se vieron inducidos a conectarse al Wi-Fi con tal de interactuar con la marca, con tal de poder participar en esos estímulos, en esas recompensas, y finalmente obtuve datos que antes no hubiera podido obtener por un Wi-Fi clásico. Cuando yo pongo un Wi-Fi como un commodity, como algo más, pues sí soluciono las necesidades de ciertos segmentos de mi población, pero no toda la población. Ahí estoy probablemente excluyendo a los que ya tienen solucionado su problema de conectividad y no se van a conectar a Wi-Fi porque no lo necesitan. Cuando hago un abordaje ya completo de marketing Wi-Fi real, ya logro incluir a esas personas porque las logro atraer. ¿Qué hacemos con esos datos? Ya aquí empezamos a hablar un poco de ciencia de datos, ya no hacemos solamente una lectura descriptiva de, oiga, se conectaron 80% de personas solteras y un 10% de personas casadas, que es una lectura descriptiva típica de los datos. Aquí empezamos a hacer correlación de los datos, entonces empezamos a cruzar variables, como por ejemplo el nivel de escolaridad con las zonas que visitan dentro del centro comercial para empezar a recopilar tendencias y todos los cruces posibles que puedan haber entre las diferentes variables. Esta es una, por ejemplo, uno de la forma visual de poder hacer un análisis multivariado, es decir, coger 20 variables diferentes y poderle hacer algún análisis que permita entender la agrupación de los diferentes datos y que lleve finalmente a una palabra muy importante en el mundo tecnológico del día de hoy, que se llama la clusterización. Clusterización o segmentación, que es poder a través de técnicas avanzadas de análisis de datos, entender poblaciones completas de forma predictiva. Es decir, poder predecir que personas, usuarios que tienen ciertas coincidencias en su uso, en sus datos, básicamente, los pueda agrupar y ellos los pueda caracterizar. Este es un ejemplo de clúster que uno puede resultar haciendo el análisis de marketing Wi-Fi con los usuarios finales, que por ejemplo es el clúster de personas mayores que tienen ciertas afinidades con ciertos servicios de un centro comercial, como por ejemplo los servicios bancarios, que tienen cierta composición demográfica en cuanto a su edad, en cuanto a la cercanía la cercanía que tienen con el centro, con la ubicación física del centro comercial, los medios de pago que utilizan, la formación académica que tienen. Los que van cumpliendo con ciertos perfiles los podemos agrupar con un clúster y ellos los vamos a tener ahí habilitados para que, para que ya más adelante los podamos atacar con alguna estrategia de contactabilidad. Otro posible clúster, por ejemplo, tiene que ver con un clúster familiar, personas que tienen otros gustos e intereses diferentes a los del primer segmento, otras tendencias de uso diferentes, otra composición demográfica, por ejemplo, en este caso más orientados hacia afinidades familiares. Y así, podemos estar hablando de diferentes clústeres dependiendo del entorno. Todos estos se descubren a través del análisis multivariado de datos. Este es un clúster en el que decimos, mire, hay un segmento de adultos mayores, otro segmento de familias, hay un segmento de personas con alto poder adquisitivo, que están caracterizados por otras situaciones. Este tema básicamente nos permite dotar el Wi-Fi de unas herramientas que, basados en inteligencia artificial, pueda empezar a predecir el comportamiento de mi audiencia, de mi población que me visita en mi centro comercial,
y ya el centro comercial no solamente sepa que le entran al día 10.000 personas y salen 10.000 personas, sino esas 10.000 personas, un porcentaje que es el que interactuó con, con estos sistemas, cómo se está componiendo. Poderle decir, mire, es que el 75% de su población es una composición familiar, el 15% es una composición de adultos mayores y el 10% son de personas de alto poder adquisitivo. Ese tipo de descripción de las poblaciones que son muy difíciles de sacar, uno, usualmente los centros comerciales o cualquier vertical que atiende visitantes, asume ciertas cosas o tiene que esforzarse muchísimo para hallar ese tipo de resultados. Con el Wi-Fi los podemos obtener de una forma, primero, automática. O sea, esto lo pueden hacer con personas encuestando en la puerta del centro comercial. Aquí lo hacemos de forma automática, sin intervención humana y además respaldado de ciencia de datos. Además, ajustable. Si se dan cuenta en el camino que faltó alguna variable por recoger, pues se puede ajustar en tiempo real. No tienen que hacer como un despliegue complicado de logística para hacer cambio de una encuesta que se hace físicamente en la puerta del centro comercial. Entonces, todo esto es algo que fortalece los sitios que atienden visitantes. Todo este abordaje ya metodológico y profesional del análisis de los datos que pueden llevar, por un lado, bueno, me voy a adelantar esto, que pueden adelantar, que pueden ayudar a entender la población y con eso ya darle herramientas a los tomadores de decisiones para entender cuáles son los segmentos de población que me están visitando mi centro comercial o a otras áreas del cliente, como por ejemplo las áreas de mercadeo, para marcarle sus bases de datos, entregarle una base de datos marcadas y que sepan que Andrés Gómez, que es cliente frecuente de ese centro comercial, a qué segmento pertenezco, para que por ejemplo su CRM también me tenga marcado y allá me puedan ofrecer algún beneficio. Pero también lo puedo desde las herramientas de marketing Wi-Fi, de data Wi-Fi, empezar a atacarlo, como por ejemplo hacerle campañas de mensajería de texto, correos electrónicos, ya con las áreas de interés para mí. Por ejemplo, que a mí me lleguen información de promociones de productos del clúster familiar, porque ahí fue donde yo quedé caracterizado, y no me lleguen promociones, por ejemplo, de adultos mayores, que son las que no me interesan. E inclusive que se pueda empezar a personalizar las futuras experiencias de portal cautivo. La próxima vez que yo vuelva me conecte al Wi-Fi viendo la posibilidad de interactuar con otra promoción, ya me muestra una información relativa solamente a mi clúster, solo a mi segmento de población, y yo no tenga que ver la publicidad genérica del centro comercial. Y esto inclusive puede, aquí me voy a volver, puede llevar a poder avanzar en sistemas más avanzados de mercadeo, como por ejemplo sistemas automáticos de recomendación, que por reglas de asociación, que son otras de las derivaciones de la ciencia de datos que nosotros venimos aplicando, pueda empezar a sugerir productos y servicios a los diferentes clústeres. Un ejemplo de esto es, yo voy recopilando información, varias personas del clúster me están dando información, como por ejemplo que hay un clúster al que les interesa, hay unos usuarios del clúster de familia que dicen que les gustan las bebidas frías, otros que dicen que les gustan los vinos, y yo por relación o por reglas de asociación puedo empezar a sugerirle a ese clúster otro tipo de bebidas como las bebidas calientes y el café. Ese tipo de cosas permiten que con toda esta analítica que estamos recogiendo, con todos los datos ya almacenados, pueda empezar a hacer estas dinámicas de recomendación automática. Y como se dan cuenta, darle mucho valor a los datos. Así estamos respondiendo preguntas claves del negocio, como quiénes me visitan, por qué me visitan, qué les gusta de mi centro comercial o de mi espacio y qué los haría volver. Y otras respuestas de valor, como por ejemplo, qué le puedo recomendar a ese usuario que hace parte de este segmento de mi población que me visita. Y como se dan cuenta, esto es aplicable a cualquier vertical. Eso se lo podemos aplicar a la gente que va de visita a un familiar enfermo en un hospital, a la gente que va a un parque público, a la gente que va a una universidad, los estudiantes de una universidad, etcétera. Todo esto es aplicable a este tipo de personas. Entonces, esa es la primera parte de esta intervención, cómo podemos darle valor a los datos en sitios donde tenemos visitantes a través de la interacción con el Wi-Fi, no solamente con un portal cautivo normal, estándar, sino a través de una metodología bien completa de clusterización de usuarios. Ahora, ¿cómo hacemos clusterización sin interactuar con los usuarios? ¿Por qué? Porque es otro negocio o porque no quiero interactuar con ellos. Entonces quiero soy una universidad, pero no quiero esa interacción. Yo no quiero intervenir en encuestas a los usuarios, a los estudiantes que se conectan a mi Wi-Fi. O soy una empresa y ya no tengo visitantes, tengo empleados. Y yo no quiero estar interactuando con ellos porque para eso tengo otros mecanismos.
Si ya no queremos hacer esa interacción de portal cautivo avanzado, podemos utilizar localización de usuarios para hacer clusterización. Entonces, ¿qué es localización de usuarios? Rápidamente es esa tecnología que mediante las diferentes herramientas del Wi-Fi permite detectar la existencia de un terminal Wi-Fi cuando él está buscando redes inalámbricas para conectarse. Cuando tiene el Wi-Fi encendido mi celular, muy probablemente será detectado por los diferentes access point y esos access point entregan esa información a un servidor central que permite procesar esa información. Esa información, aunque es muy sencilla desde el punto de vista tecnológico, porque solamente da una dirección MAC y un tiempo y una hora de conexión, no da mucha más información, a través de análisis de datos sí permite responder muchísimas preguntas. Preguntas de las típicas que tienen todo sistema de localización, como por ejemplo mapas de calor para entender dónde se están concentrando personas, digamos que esto ya es estándar dentro del mercado, o esta gráfica inferior que son poder ver histogramas, ver cuántos visitantes tuve cada día de la semana, cada hora del día. Esas son preguntas típicas que ya responden muchísimos sistemas de localización. Nosotros estamos llevando esto un poquito más allá a través de una herramienta que desarrollamos que se llama Smart Location. Y ese más allá se refiere a lo siguiente, se refiere a que empieza a responder también preguntas avanzadas del negocio. Preguntas avanzadas del negocio es, por ejemplo, dentro del mismo ejemplo que estamos hablando de un centro comercial, responder preguntas que son muy difíciles de responder, como por ejemplo, ¿cuál es la interacción de los usuarios entre las diferentes zonas del centro comercial? Un administrador, un dueño de un centro comercial, con toda seguridad le va a interesar saber las personas que van a la plazoleta de comidas del centro comercial, con qué otras zonas interactúan, en qué otras zonas invierten tiempo. Cuando llegan a la plazoleta de comidas, llegaron de derecho de la calle a la plazoleta de comidas y después se fueron, o interactuaron e hicieron compras, o pasaron toda la tarde después de haber almorzado en una plazoleta de comidas. Y este gráfico que están viendo aquí en mi pantalla es uno de los análisis que nosotros proporcionamos para ellos. Cruzamos todos los datos y podemos decirle cuál es la interacción de las diferentes zonas. Por ejemplo, en este caso, estamos diciendo que la zona de hogar de este centro comercial es la que más recibe visitantes, por eso tiene un semicírculo más grande. Y podemos ver de esa zona de hogar cuántas personas han venido e ido a cada una de las otras zonas del centro comercial y así encontrar las zonas favoritas y por donde más están interactuando entre los usuarios entre las diferentes ubicaciones del centro comercial. Eso es algo que una plataforma normal de localización no responde, nosotros ya lo respondemos de una forma avanzada y como se dan cuenta responde ya preguntas del negocio. ¿Qué otras preguntas nosotros respondemos? Si quiero centrarme en un análisis, por ejemplo, en una zona específica, la zona del cine del centro comercial. Quienes visitan la zona de cine los diferentes días de la semana, de dónde están viniendo y para dónde van. Van al cine porque vienen de dónde, vienen de hacer de ejercicio, vienen del parqueadero, vienen de haber almorzado y después de que van al cine para dónde van. Esto tradicionalmente para poder responder esto tenía básicamente que poner personas en sitio para seguir las personas, ver cuando salían al cine para dónde iban y pues como se dan cuenta el alcance de ese análisis es muy corto. Nosotros ya estamos respondiendo esas preguntas con análisis de datos como esta gráfica que acabaron de ver en la parte superior de mi pantalla. O inclusive otras respuestas como, por ejemplo, ¿cuáles son las rutas comunes más utilizadas dentro del centro comercial? No quiero ver solo un mapa de calor donde hayan manchas rojas y verdes en el plano, sino quiero entender el fin de semana por dónde se mueven más las personas y entre semana por dónde se mueven más. ¿Para qué? Para más preguntas de negocio, como por ejemplo, cómo monetizo las zonas comunes de un centro comercial. Y como se dan cuenta, esto es aplicable a cualquier industria. Esto en una universidad le permiten hacer la planeación del uso de los diferentes espacios académicos que tienen dispuestos para las diferentes facultades de una universidad, los diferentes edificios, saber cómo se mueven las personas entre edificios, entre pisos, entre laboratorios y sección administrativa. Y lo mismo para cualquier otro sector, cómo se mueven los empleados en un hospital, cómo se mueven los empleados en una fábrica donde no interactúan, lo pueden hacer básicamente de forma automática. Inclusive con esto ya podemos entender que a través de esto hay lógicas que nosotros como humanos pensamos y entendemos. Por ejemplo, nosotros como humanos intuimos que hay un segmento de población que va al centro comercial solamente a comer los fines de semana. Y nosotros intuimos que hay otro segmento de la población que va al centro comercial, a la tienda, Ancla, a hacer mercado dentro de la semana. No va el fin de semana a hacer mercado, lo hacen en los días hábiles de la semana. Y también sabemos que hay otro segmento de la población que va a hacer compras del sector de modas. Va a comprar, a mirar zapatos, va a comprar vestidos, etcétera. Nosotros como humanos intuimos eso, pero para poderlo
entender desde el punto de vista real, a una organización le queda muy difícil saber eso. Pero a través de estos datos automáticos que se pueden recopilar de Wi-Fi, nosotros ya lo estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, aquí les presento un pequeño videito donde podemos mostrar un clúster de acuerdo al comportamiento de usuarios. Aquí tenemos un primer clúster que le gusta ir a la zona de diseñadores, es decir, la zona de moda, y a través de esta analítica decimos, mire, y hay otro segmento totalmente diferente que va con otra frecuencia del centro comercial y le gusta más otro tipo de tiendas. O hay un segmento que está más orientado, por ejemplo, a las áreas comerciales del centro comercial del tercer piso y tiene un comportamiento totalmente diferente en cuanto a tiempo, en cuanto a duración en las tiendas, en cuanto a frecuencias de visitas y demás. Entonces, esa es la segunda forma de hacer clusterización y responder preguntas claves del negocio a través de analíticas de datos de localización, pero analíticas avanzadas, no las analíticas tradicionales que por ejemplo, los fabricantes de Wi-Fi ya proporcionan de forma muy valiosa, pero pues le falta un poquito más de análisis para poder responder preguntas del negocio. Y ya para ir finalizando, porque no sé, creo que ya estamos apenas de tiempo. Jaime, me corroboras porque no veo aquí la pantalla. ¿Qué otras fuentes podemos analizar? Ya vimos los negocios que tienen visitantes y que yo puedo analizar. Los negocios que no tienen visitantes, pero sí tienen operación logística y operación entre diferentes segmentos que puedo analizar. ¿Y qué más podría hacerlo? Si no quiero hacer análisis solamente atados al Wi-Fi, estamos trabajando en Data Wi-Fi, en otros productos de analítica que permitan, por ejemplo, coger cualquier red de datos que sea cableado, inalámbrica, por fibra óptica, cableada, cualquier lugar donde se donde circula información y podamos recopilarla en nubes que permitan analizar toda esa información. Por ejemplo, nubes que puedan coger los logs de los firewall, en donde está la información, por ejemplo, de en qué se está utilizando la red, los puedo unir con los logs de la infraestructura Wi-Fi, que tiene la información de qué tan estable es la red, de cuántos usuarios están conectados, de cuántos errores en la conexión han habido, de qué caídas han habido de los diferentes elementos del Wi-Fi, de si ha habido alarmas por algún tipo de evento con algunos clientes, y con otras informaciones que pueden ser, por ejemplo, servidores de aplicativos como los DNS en una corporación. Puedo coger toda esa información, cruzarla e inclusive vincularle otras cosas como por ejemplo sensores de Internet de las Cosas para poder medir variables medioambientales, otros tipos de logs de otros tipos de equipos que puedan existir, por ejemplo de videoanalítica, de cámaras y demás, y poder hacer el cruce de información, llevarlo a poder caracterizar, marcar e indexar cada una de esas fuentes de información, descartar todo lo que sea descartable, rescatar solamente lo importante, pero a través de eso también empezar a responder preguntas como la gente que se está conectando a una red de una empresa, por ejemplo, qué tan eficiente está utilizando los recursos de la empresa, en qué está teniendo problemas, poder prever problemas, poder predecir problemas, poder prever incidencias, poder saber que si los servicios de conectividad se están presentando en cierta tendencia, poder saber que muy probablemente dentro de un día, dentro de 5 horas va a haber alguna falla por escasez en los recursos. Algo que no hace un sistema de monitoreo tradicional. Esto ya no lo hacen las plataformas de monitoreo. Las plataformas de monitoreo solamente miran desde afuera. Esto ya es una visión un poco más que tiene que ver con la visibilidad, con hacer visible todo lo que está pasando en algún proyecto. Esto es lo que vamos a trabajar, uno de los proyectos en los que estamos trabajando actualmente y con los que queremos también darles al mercado la posibilidad de poder hacer análisis, clusterización y predicción básicamente con cualquier dato que tengan acceso dentro de sus organizaciones. Y bueno, esos son los 3 abordajes grandes de cómo hacer analítica y cómo sacarle valor a los datos que se en cualquier organización. Este es mi correo electrónico y bueno, no sé si haya algún tipo de preguntas de Jaime o alguien de los asistentes. Con mucho gusto aquí los escucho. Jaime, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Andrés. Listo. Tenemos un espacio aquí, parece que no hay preguntas. Igual voy a pasarles acá también por el chat mi correo electrónico por si
requieren algún tipo de ayuda a nivel comercial, precios y demás. Entonces, estamos atentos aquí para servirles, agradecerles su asistencia, agradecerte a ti, Andrés, por compartir tu conocimiento y nada, pues aquí siempre para servirles, para acompañarles en todos sus proyectos. Listo, vale, ahí queda mi contacto, Gracias, cualquier cosa a la Andrés. orden. Y gracias, Gracias a Diego. todos por su asistencia, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Jaime. Chao. Gracias, excelente día a todos. Bueno, que estés bien.